Bueno, voy compartiendo la presentación. Y la vamos a poner al principio. Bueno, a ver. Vamos a ir arrancando. El tema de hoy es la continuidad, digamos, del tema anterior que hemos hablado, sobre todo del riesgo químico, hemos hablado un poco de las intoxicaciones y de las enfermedades que puede producir algunos químicos. Hoy vamos a hablar en particular de digamos, el riesgo que presentan las sustancias que están suspendidas o disueltas en el aire. Y vamos a hacer mucho hincapié o vamos a seguir un poco lo que dice la resolución 295 que les mencioné en alguna clase anterior, como la norma que establece los niveles de diferentes contaminantes en el ambiente de trabajo. Cuando digo contaminantes, no solamente lo que vamos a ver hoy, que son sustancias químicas y sustancias particuladas disueltas o flotando en el aire, sino también la 295 habla de radiaciones, habla de rayos láseres, habla de vibraciones, habla bueno, de sobrecarga física, de una serie de otros agentes agresores que están presentes en el trabajo. Particularmente lo que tiene que ver con este tema, me voy a adelantar un poquito porque les quiero mostrar cómo, digamos, lo más importante de esto, que es esta tabla. Esta tabla, voy a agrandar un poquitín el zoom, primero vamos a maximizar esto. Y se ve un poquito mal porque es como un escaneo de una imagen que está con bastante mala calidad en la norma, pero bueno, con un poco de esfuerzo se entiende. Fundamentalmente acá lo que tenemos es un largo listado, muy largo listado de sustancias, y que acá es solamente un fragmento, ¿no? Con el número CAS, que es el número del Chemical Abstract, que permite identificar inequívocamente a la sustancia, saber químicamente cómo es su composición, y una serie de valores y notaciones, que son estas columnas que tenemos acá, donde estoy pasando la manito del mouse, donde están, digamos, los límites tolerables para una jornada laboral que pueda haber de esas sustancias en el aire. Las notaciones, bueno, en realidad ya lo vamos a ver en detalle, hacen referencia a alguna forma particular de actuar de esta sustancia en el cuerpo, y una columna que dice efectos críticos y sobre qué órgano o qué función produce el efecto de esa sustancia. Voy a volver un poquitín más hacia atrás, eh, porque enseguida voy a comenzar desde el principio, que es donde están explicados estos términos, pero básicamente ahora sí les muestro algo más legible, digamos, que es un poco la explicación de cómo es el encabezado de la tabla. Esto está en la norma, que ustedes pueden leer y pueden interpretar mejor, ¿no?
Pero básicamente acá lo que yo quería que ustedes vean son estas siglas, CMP, CMP-CPT y CMP-C. Ahora vamos a ver qué significa eso. Acá, si ustedes miran el contenido de la tabla, eso va a estar expresado en una concentración en el aire. Ven que acá dice miligramos por metro cúbico. Bueno, en definitiva, esos son los valores límites. Ahora vamos a ver más en detalle qué significa cada uno y cómo se aplica cada uno de esos valores límites. ¿Dónde está el glosario? A ver, un poquito más abajo. Perdón que vaya y vuelva, pero se me ocurrió que de esta forma era quizá un poquito más fácil de entender este tema, ¿no? Porque si uno va siguiendo esto secuencialmente, es como que cuesta ir entendiendo de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, ahí habían visto ustedes una columna que decía CMP. CMP es la sigla de concentración máxima permisible, CMP, y se agrega ponderada en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la concentración de un contaminante en el aire no va a ser constante. Ustedes no la van a poder medir varias veces y le va a dar siempre el mismo valor. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la generación del contaminante en el aire no va a ser pareja, en primer lugar, y segundo, porque la ventilación tampoco es pareja. La ventilación, sobre todo la ventilación natural propia del aire que entra por las aberturas de los ambientes de trabajo, que a veces son puertas que se abren y se cierran, además, entonces esos volúmenes de aire que van a ir moviéndose, van a ir diluyendo el contaminante en algún espacio de tiempo, y el contaminante se va a ir concentrando en otros espacios de tiempo. Entonces, por esa razón, tenemos que hacer un promedio y usar esa concentración media y comparar esa concentración media con el valor que me va a dar la norma en esa tabla. Concretamente la definición dice concentración media ponderada en el tiempo para una jornada normal de trabajo de 8 horas por día y una semana laboral de 40 horas. A la que pueden estar expuestos casi todos los trabajadores, ese casi, después les explico a qué se debe, casi todos los trabajadores repetidamente día tras día sin efectos adversos. Entonces, este promedio es como que nosotros acumuláramos la cantidad de contaminante que hay en el aire durante toda la semana, mientras está el trabajador ahí, y después hacemos como un prorrateo de eso para cada día de 8 horas. Entonces, puedo dividir por 40 horas y multiplicar por 8 esa cantidad acumulada de contaminante y me daría el valor que no se puede superar en la jornada laboral. Lo que vamos a hacer nosotros va a ser, en general, medir el contaminante en el aire durante un determinado tiempo. Vamos a sacar un promedio por hora, extrapolando ese valor medido, y lo vamos a comparar con el valor de la tabla. Hay otra columna en la tabla que es el CMP-CPT, que significa concentración máxima permisible para cortos periodos de tiempo. CPT significa cortos periodos de tiempo. Esto es porque uno puede tener una concentración algo más alta. Yo les dije que la concentración va variando, por lo tanto vamos a tener una concentración mínima en un día de trabajo normal, vamos a tener una concentración máxima y nosotros nos vamos a estar guiando por el promedio. O sea, cuando comparemos con el CMP, vamos a estar comparando con el promedio del día. Pero hay variaciones durante el día y hay momentos del día en que vamos a estar por encima de la media. Bueno, si el CMP es la media, o sea, es el valor que la media no debería superar,
por ser un promedio, en algún momento va a ser superado durante X cantidad de minutos, por ejemplo. Entonces, acá, en la segunda columna de la tabla, nos está dando un valor que no se puede superar en un periodo corto de tiempo. O sea, cuánto por encima de la media es posible admitir para un cierto periodo que se toma normalmente de 15 minutos, por acá lo dice, y que esos 15 minutos o ese valor por no más de 15 minutos, esos 15 minutos se pueden llegar a repetir hasta 4 veces por día. Y no puede haber intervalos, estos 4 intervalos de 15 minutos en los cuales la concentración aumenta o está por encima de la media, por debajo del CMP-CPT, siempre, o sea, por arriba del CMP y por debajo del CMP-CPT, esa concentración o esos intervalos de 15 minutos donde podemos llegar a tener esa concentración, no pueden ser más de 4, y esos 4 intervalos tienen que como mínimo estar separados por 60 minutos entre exposiciones sucesivas. Uno dice, bueno, pero esto lo dice la norma, está muy lindo, pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? O sea, uno dice, el proceso, ¿qué sabe de CMP-CPT? ¿Qué sabe de 15 minutos? ¿Qué sabe de intervalos de exposiciones sucesivas? Bueno, en realidad, eso es para que nosotros comparemos nuestra realidad con eso. Muchas veces los valores superan ya sea el CMP en lo largo de toda la jornada de trabajo, o supera el CMP-CPT por más de 15 minutos, o hay exposiciones más de 4 veces, digamos, de esta superación de la media, o hay exposiciones porque la concentración aumenta 2 veces seguidas en menos de 60 minutos. Todas esas cosas pasan. Lo único que tenemos que decir nosotros cuando eso es así, es que estamos superando el límite seguro y por lo tanto hay que tomar alguna medida. O sea, estos valores límites y estos criterios de los 15 minutos, de todo lo demás, nos están diciendo si todo está bien y todo está dentro de estos límites que dice la norma, no hay que hacer nada o no es obligatorio hacerlo. Pero si nos pasamos de esos valores de exposición, si nos pasamos de esos tiempos y de estos criterios que está fijando la norma, entonces sí tenemos que hacer algo, ya sea disminuir la concentración vía aspiración localizada, vía dilución por mayor ventilación, o lo que hablábamos la clase pasada, de trabajar sobre los equipos para que emitan menos contaminantes, por ejemplo, o aislarlo al proceso o aislarlo al trabajador, cualquiera de las cosas que hemos conversado en la clase pasada, que sabemos que se pueden hacer para que el trabajador esté expuesto en niveles de concentraciones y por tiempos que estén acorde con estos criterios. Hay además otra columna en la tabla que no lo tienen todas las sustancias, es el CMP-C, concentración máxima permisible, techo. La C es de ceiling, es de techo en inglés, digamos, ¿no? Como todas nuestras normas las copiamos y a veces hacemos la traducción a media, quedó, digamos, establecido en nuestra normativa esta nomenclatura, ¿no? CMP-C. Este es un valor que por ninguna razón se debería exceder. Si se excede, estamos en una condición insegura para el trabajador, ¿no? Y bueno, todos los muestreos tienen su complicación, acá algo más o menos se menciona. Los muestreos son por un intervalo de tiempo, o sea, normalmente los muestreos, la bomba, digamos, ¿cómo se hace un muestreo de gases en aire o de vapores o de nieblas o de polvo suspendido en el ambiente? Se pone
se toma una bomba de vacío que va a aspirar aire y lo va a hacer pasar, en el caso de que se trate de polvo en el aire, a través de un filtro que después se pesa y en función de cuánto tiempo estuvo funcionando la bomba de vacío, cuántos metros cúbicos por minuto, o centímetros cúbicos por minuto, litros por minuto, aspira esa bomba, podemos sacar el caudal que pasó a través del filtro y cuando pesamos el filtro y le restamos el peso que tenía el filtro previamente al ensayo, podemos saber cuántos gramos o miligramos del contaminante, en este caso un polvo, había por metro cúbico durante al menos los minutos que haya durado la prueba. Generalmente algo menos de 15 minutos, unos 10 minutos, unos 5 minutos. A veces se hacen muestreos más largos. Depende del caso, ¿no? Depende también de la concentración que esperamos que haya en el aire. A veces concentraciones muy largas, perdón, concentraciones muy altas, impiden que el muestreo sea muy largo porque el filtro se va a taponar en algún momento. Entonces, hay que jugar un poco con ese detalle. De cualquier forma, esto no lo van a hacer ustedes, yo se lo explico para que ustedes sepan de qué se trata y sepan interpretar la norma y sepan interpretar el informe del especialista que a lo mejor en la fábrica va y les hace el muestreo, ¿no? Bueno, entonces cuando hay un CMPC, ese valor no se tiene que poder superar. Bueno, esta es un poquito la explicación de cuál es la diferencia entre los valores techo y la concentración media ponderada en el tiempo. Creo que es bastante obvio. Uno es un promedio y nosotros en promedio no deberíamos superar ese promedio. En promedio, con la concentración que hemos medido, no deberíamos excedernos de esa concentración media permitida o considerada segura. Y el valor techo, ya hemos dicho, no se debe sobrepasar en ningún caso porque se supone que es una sustancia que en esos niveles se vuelve muy peligrosa, ¿no? Bueno, siempre hay una desviación típica en todas las mediciones y es algo que nosotros tenemos que tenerlo presente cuando nos presentan un informe de medición, ¿no? Tengo que decir, bueno, pues, ¿con qué error estamos midiendo? ¿Se acuerdan que en la última columna había, o esto en la penúltima columna decía notaciones, y acá una de las notaciones que con la que nos podemos encontrar en la tabla es la que refiere a la vía dérmica, o BD, figura en la tablita, quiere decir que esa sustancia no solo se absorbe por las vías respiratorias, sino también por vía dérmica. Esto es importante saberlo porque si uno cae, digamos, en la típica, digamos, después de haber hecho todas las mejoras de ingeniería, le ponemos una protección respiratoria a la persona, también deberíamos meterla dentro de algún buzo impermeable o que no permita el paso de los gases o del contaminante que nosotros tememos que haya en el aire o que sabemos que hay, porque el contacto con la piel podría llevarla a la persona a que tenga algún efecto o le cause algún daño o alguna enfermedad. Otra notación que aparece es la de sensibilizante, que se acuerdan que en la clase pasada hemos hablado de ciertos efectos que causa la exposición sucesiva a un químico de las personas, y uno de ellos era, para cierta sustancia, la sensibilización, o sea, la persona tiene una tolerancia inicialmente, pero en la medida que va repitiendo la exposición, cada vez tolera menos y cada vez molesta más, y eventualmente empiezan a aparecer efectos que de distinto tipo en el aparato respiratorio, en la piel, etc.
que son indicación de que la persona se ha ido sensibilizando. Ciertas sustancias en la tabla van a aparecer con la sigla CEN o con la notación CEN en esa columna que nos está indicando que eso puede pasar con las personas que estén expuestas a esa sustancia en particular. Después, bueno, la norma habla de cómo hacer cuando tenemos... perdón, antes de esto, quiero mencionar algo que me salté al principio, mejor dicho, les dije que le iba a explicar después, que era que los valores de CMP, CMP-CPT o CMC, CMP-C, son valores que dije, y eso define la norma así, son considerados seguros para una exposición diaria, laboral, ¿no? De una jornada de 8 horas, 40 horas semanales, etc. Son generalmente seguros, dice, o algo así, digamos, deja la posibilidad de que no en todos los casos sea un nivel seguro. Y eso es porque justamente las personas tienen como diferente capacidad de asimilación del contaminante. Algunas personas producen un efecto cuando se exponen al nivel de contaminante con niveles más bajos, porque su cuerpo no lo puede gestionar, no lo puede eliminar con la suficiente velocidad al contaminante. Entonces el contaminante va a llegar en su sangre a un cierto nivel que le va a empezar a producir alguna reacción. Entonces todo lo que hemos dicho es relativo y es referido a personas promedio, a la gran masa, a la mayoría de la gente, que son personas sanas y demás. Hay personas que por su propia ¿cómo se dice? Su propio metabolismo, su propia idiosincrasia de su cuerpo y del funcionamiento de su propia fisiología, tienen un comportamiento levemente distinto, que son más sensibles, por esto que acabo de explicar. Otras personas se han vuelto más intolerantes a ciertos tóxicos porque tienen alguna patología o porque tienen alguna adicción, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay veces en que no basta con verificar que en el aire los niveles de contaminantes estén debajo de lo establecido por la norma, sino que además hay que hacer algún control sobre la salud de las personas. Ya vamos a ver que, no vamos a ver, sino que se los digo ahora, pero creo que ya lo mencionamos, las ART le hacen un control médico a las personas que se han declarado como que están expuestas, digamos, a un determinado contaminante o a un determinado agente agresor en el trabajo. No es solo para este tipo de contaminantes que pueden estar en el aire, ni contaminantes químicos, sino también contaminantes físicos como el ruido, las radiaciones, etc. Todos los años uno le hace una declaración a la RT de personal expuesto a agentes de riesgo, así se llama. Cada RT tiene su jerga y algunos le llaman mapa de riesgo, otros le llaman nómina de personal expuesto, otros tienen alguna sigla para mencionar esto, pero bueno, todos los años la empresa tiene que presentar un listado de las personas con los códigos de agentes agresores a los que están expuestas, y la RT, en base a esto, a esas personas que están expuestas a determinados riesgos, porque habrá otras en la empresa que no están expuestas a ningún riesgo, o al menos no están expuestas lo suficiente a un riesgo como para que sean consideradas potencialmente, digamos, damnificadas por los efectos de ese agente agresor. La RT le hace un
un examen médico. Ese examen médico va a ser específico para cada agente agresor declarado. Si uno declara que la persona está expuesta al ruido, le van a hacer una audiometría. Si uno declara que la persona está expuesta a algo que puede dañar la vista, bueno, le van a hacer exámenes de vista. Si está expuesta a determinados químicos, le van a hacer, por ejemplo, análisis de sangre para ver si la persona ha tenido o tiene, digamos, niveles presentes del contaminante en sangre y si estos son aceptables o no. Y eventualmente le van a hacer otros exámenes complementarios de su capacidad respiratoria, que es lo más común, sobre todo para polvos, que le hagan una espirometría, o inspeccionarle la piel por si tienen erupciones o tienen alguna otra manifestación de que están siendo afectados por el contaminante. Así que siempre, además de las mediciones, hay que hacer controles médicos. Bueno, ¿qué pasa cuando hay mezclas de diferentes sustancias en el mismo ambiente de trabajo? Esto no es poco común. Hay veces que hay polvo y además hay algún vapor o algún gas presente en el ambiente, ¿no? O sea, polvo propio de la tierra proveniente del suelo, que de alguna manera se ha pegado a la materia prima y termina flotando en el ambiente de trabajo, como pasa particularmente en las tabacaleras, o polvo ambiente, como puede pasar en la industria de la madera, que proviene también de la materia prima, pero ya no es tierra, digamos, sería otra cosa, más bien celulosa. Y se puede esto mezclar con alguna otra sustancia que en el proceso particular que se esté analizando puede estar presente, ¿no? O sea, volviendo al tema de la industria de la madera, a lo mejor hay algún tratamiento que se le hace a la madera que genera algún vapor, un tratamiento que puede ser un tratamiento con algún agente insecticida, o un tratamiento que puede ser destinado a mejorar ¿cómo se dice? La terminación de la madera, como alguna laca o algún barniz, que también, bueno, se aplica con soplete y demás, va a estar en el aire y puede estar eventualmente también presente el polvo. Entonces, hay que ver cómo se comporta esa mezcla. Hay sustancias que tienen efectos aditivos, hay sustancias que tienen efectos que son independientes una de la otra, y hay otras que tienen efectos que son biológicos sobre las personas. Algunas mezclas, digamos, que tienen la propiedad de tener alguna actividad biológica o generar alguna actividad biológica. Acá, digamos, en la norma hay alguna mención a algunos asfixiantes, algo hemos visto en la clase pasada de qué son los asfixiantes y demás, así que esto lo voy a saltear, pero básicamente son sustancias inertes que diluyen el oxígeno, ¿no? Los más simples. Quiero llegar a cómo se trata las mezclas respecto a los MPSPT, ¿no? Está un poquito más abajo. No, acá está explicada la tabla. Está más abajo. Esto, acá está. ¿Cómo sabemos cuál es el límite que nos podemos permitir exponer a la gente cuando tenemos una mezcla de diferentes contaminantes? Bueno, la norma dice, hagan esta cuenta. Tomen la concentración del contaminante 1 dividido
su límite permisible, que puede ser un CMP, puede ser un CMP-CPT, o un CMPC, depende del caso. Lo mismo para la sustancia 2, y entonces vamos a tener, esto tiene que ser igual a la concentración que hemos medido de la mezcla, dividido un nivel tolerable para esa mezcla, que lo despejamos de esta ecuación, y lo podemos usar como una referencia para que cuando midamos en el aire toda la mezcla, y no solamente uno de los componentes de la mezcla, tengamos un valor de comparación que podría ser un CMP para esa mezcla. Así que bueno, es simplemente esto para cuando hay una mezcla de dos o más sustancias peligrosas, ¿no? Acá hay dos nomás en la suma, pero la suma puede ser de n componentes, así que sería válido para cualquier cantidad de sustancias en el aire, ¿no? Bueno, acá hay algunos ejemplos, y digamos, los ejemplos que tenemos en este documento están clasificados por casos de mezcla que tienen efectos aditivos, y más abajo, no, perdón, siempre que tengan efectos aditivos, vamos a tener un caso general y algún caso especial. Acá, ¿qué es la mezcla? A ver, leamos bien el ejemplo. Dice, por ejemplo, una mezcla de cianuro de hidrógeno y dióxido de azufre. Y se usa la fórmula que acabo de mostrar recién. En este caso, esta suma de concentración medida del contaminante 1 sobre el CMP del contaminante 1 más concentración medida del 2 sobre CMP del 2, etcétera, nos tiene que dar igual o menor que 1. ¿Por qué? Porque si volvemos a la fórmula inicial, si esta es la concentración permisible, si esto me da 1, es porque estoy justo en la concentración permisible. Si me da menor, quiere decir que estoy por debajo. O sea, no hace falta que la calcule, porque tampoco voy a tener con quién comparar salvo con la medición, pero no voy a tener en la tabla un valor que me diga si esa es realmente la concentración permisible. Entonces, bueno, nos guiamos por este criterio de hacer la suma y que nos dé menor o igual que 1. Acá hay un caso donde se ha medido un aire que tiene 400 partes por millón de acetona, cuyo CMP es 500 partes por millón, 150 partes por millón de acetato de secbutilo, no me preguntan qué es eso, no tengo ni idea, pero bueno, está en la tabla, cuya concentración máxima permitible son 200 ppm. Acá ya vayan viendo que siempre estamos por debajo, ¿no? Y 100 ppm de metiletilcetona, así sería, cuyo CMP es de 200. Entonces, cuando hagamos la suma, vamos a tener tres valores que van a ser menores que 1. Siempre esto nos va a ir dando menor que 1. Entonces, acá, si dividimos, deberíamos dividir por 3, que son 3 componentes, para que nos dé menos que 1. Si no, no nos va a dar menos que 1. Pero, no, perdón, estoy interpretando mal. Está bien la fórmula y nos da mayor que 1. Esto quiere decir que la suma de las tres cosas que cada una individualmente estaba dentro de los valores
permisibles, nos da mayor que 1 y ya no va a ser permisible que estemos en ese nivel, por más que individualmente cada una de las sustancias sí está en un nivel adecuado. Pero, como hemos dicho, esto tiene efecto aditivo, nos guiamos por este criterio. Bueno, hay un caso especial que dice, cuando la fuente de contaminación es una mezcla líquida y se presume que la composición ambiental es similar a la del material original, como por ejemplo cuando sobre la base de un tiempo de exposición estimado como promedio, la mezcla líquida disolvente se evapora eventualmente en su totalidad en el aire, ¿no? Y dice, cuando se conoce la composición porcentual en peso de la mezcla líquida, el valor límite umbral de cada componente debe expresarse en miligramos por metro cúbico. En este caso se usa esta fórmula, donde, a ver si estaba por acá, perdón, se me trabó el mouse. Vamos aquí al ejemplo porque no encuentro que esté explicado correctamente qué son los F. Entiendo que es la concentración como fracción de ese vapor en el aire, ¿no? Bueno, acá tenemos, está explicando un poquito más acá, ¿no? Bueno, lo cierto es que acá, para un ejemplo en particular, se hace esta cuenta y nos da una CMP para mezcla de 610 miligramos por metro cúbico. En ese caso, es contra ese valor que deberíamos tratar de estar por debajo. Hay 2 o 3 ejemplos. Esto a veces es un poco engorroso, pero les repito, esto no lo van a hacer ustedes, le van a presentar un informe. Lo único importante es que el informe no puede venir solamente con los valores medidos, sino que tiene que venir con una interpretación y una comparación con la norma. Así que tiene que venir con el profesional que lo haga, tiene que jugar y decirnos si estamos en una condición segura o no. Bueno, esto es un poco más específico de la cuestión de polvo en ambiente. El tema, cuando se trata de material particulado en aire, va a venir, digamos, establecido algún nivel general. A ver si me dan un minuto lo buscamos. Estamos en la página 20, no me quiero perder porque tenemos que ir hasta el final, que creo que ahí tengo la tabla, si no me equivoco. O un poquito más arriba. No. Bueno, perdón, no está acá la de material particulado. Después le busco la tabla y se las mando por si la quieren curiosear. Pero lo cierto es que tenemos un valor para la cantidad total de polvo en aire y vamos a tener otro valor, lo que ya me pasé en la 20 era, ¿no? Estamos en la 19. Acá. Y vamos a tener otro valor para lo que se llama fracción respirable. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que de todo el polvo que está flotando en el aire, hay partículas que tienen un tamaño que supera los 10 micrones y que normalmente esas partículas se van a quedar pegadas a las mucosas de las vías respiratorias y van a ser naturalmente eliminadas por el propio funcionamiento de las vías respiratorias. Y hay partículas que son muy pequeñas, que son de menos de 3 micrones de diámetro o digamos, la dimensión más larga de esa partícula es inferior, perdón, a los 3 micrones. Ese tipo de partículas van a ingresar hasta nuestros pulmones
y no se van a quedar pegadas ahí, van a volver a salir. Y las peligrosas son las que están entre los 3 y los 10 micrones, que son las que van a entrar hasta los alveolos de nuestros pulmones, y por el tamaño que tienen, normalmente como el alveolo es como un pequeño globito que está conectado por un tubito, el aire entra por un tubo a una cierta velocidad, y cuando entra al alveolo, es como que se frena. Y ahí las partículas más pesadas que llegaron hasta ahí van a tender a decantar. En cambio, las partículas muy livianas siguen flotando por más que haya disminuido la velocidad del aire, y después van a volver a ser expelidas, ¿no? Acá hay una forma de considerar de un total de partículas de acuerdo al diámetro que tengan. De este diámetro aerodinámico depende de la forma que tenga la partícula, pero se refiere generalmente a la dimensión mayor de la partícula. Y qué cantidad de esas partículas pueden llegar a ser, de acuerdo a este diámetro, inhaladas por nosotros, ¿no? De esas, acá están las proporciones que pueden llegar a nuestros pulmones, por eso habla de la tabla, está titulada como torácica. Y algo parecido para lo que se llama fracción respirable. Bueno, esto depende, entonces, repito, de los diámetros. La respirable es lo que está por encima de los 10 micrones, y la torácica es la que está por debajo de los 10 micrones. Bueno, hay algunos controles biológicos que se hacen cuando hablamos de controles biológicos. Es algo como los que ya les acabo de explicar hace un rato que hace la RT, pero en algunos casos lo tiene que hacer la empresa porque ciertas sustancias son, por ejemplo, cancerígenas y demás. Entonces, no todo el control, no hace solamente la RT el control, sino que se tiene que hacer más seguido, y lo tiene que hacer en esos casos también la empresa. Pero bueno, sea quien sea el médico de la empresa o sea el médico de la RT que está haciendo el control de las personas, hay un control biológico que son fundamentalmente análisis de orina, que son los más sencillos de hacer, y análisis de sangre también. Y ese tipo esas muestras, digamos, de orina principalmente y de sangre eventualmente, que se hacen, en esas muestras se busca algún metabolito del contaminante, metabolito conocido del contaminante que sabemos que hay en el ambiente. Entonces, eso y otra sintomatología que puede presentar la persona, digamos, a veces el control biológico puede ser un análisis, pero otras veces puede ser también una revisión clínica, y hay algunas manifestaciones clínicas que también los médicos pueden utilizar para determinar si la persona está siendo afectada por el contaminante. Bueno, esto es lo que... De acá, esto ya es más para los médicos, ¿no? De acá van a sacar los niveles que pueden encontrar ellos
ya sea del contaminante o del metabolito en la sangre o en la orina de la persona. Y con eso ellos van a tomar la determinación de si la persona tiene que ser, por ejemplo, limitarle, digamos, el turno de trabajo o alguna otra acción o protegida de alguna manera para que no se siga contaminando con ese contaminante, porque está superando lo que puede tolerar la persona, ¿no? Bueno, esto tenía sentido cuando salió este artículo en el cual me estoy basando hoy. Es un artículo que emitió la Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo cuando salió la resolución 295 y la compara con la 444, que era la previa. O sea, esto no tiene mucho sentido ya, no tiene actualidad. Así que eso lo vamos a dejar de lado. Acá también hay una comparación de cómo han ido evolucionando las sustancias que antes se consideraban cancerígenas y después, mejor dicho, al revés, las que no se consideraban cancerígenas y después sí, y en algún caso al revés, pero no tiene mayor importancia. Bueno, esto en cuanto a lo que teníamos como documento, digamos, para mostrar, como presentación, para mostrarle a ustedes respecto de este tema de los contaminantes en el aire. Lo que ustedes tienen que tener presente es que es necesario cuando uno sabe, porque uno conoce el proceso, ahí sí, digamos, el conocimiento del ingeniero de planta, eventualmente quizá alguno que tenga más formación en la parte química, a veces es necesario interactuar con ellos para, en primer lugar, y lo más importante de todo, es saber si puede haber contaminantes de determinado tipo provenientes del proceso en el aire. Y recién ahí medir, porque cuando uno va, y no les terminé de contar cómo es la técnica de medición, les conté la parte del polvo que se hace con un filtro, pero para poder determinar si hay o no un contaminante en el aire y cuánto hay en el aire, se usa también una bomba de vacío y se usa un Erlenmeyer con una tapita con dos tubitos. Uno de ellos se conecta a la bomba de vacío, genera una depresión que hace que el otro cañito que está expuesto al ambiente, al haber una depresión, aspire aire y lo meta a través de un líquido que es un líquido específico para absorber algunos de los contaminantes que creemos que están presentes. Entonces, hay que partir de un análisis más de escritorio, de decir, bueno, a ver, ¿con qué estamos trabajando? ¿Y cuáles de estos componentes que tienen la materia prima o algún aditivo del proceso, cualquier cosa que estemos utilizando en el proceso, cuáles son volátiles? Y después medir eso. No es tan difícil porque normalmente uno, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar industria de los alimentos, supongamos. En la industria de los alimentos vamos a tener normalmente control de pH con, puede ser carbonato de calcio y puede ser digamos, carbonato para levantar el pH y algún ácido que normalmente puede ser ácido fosfórico o ácido sulfúrico, son los que normalmente se utilizan en ese tipo de industria. Entonces, son pocas las sustancias y son sustancias bastante conocidas como para poder hacer un primer muestreo y decir, bueno, acá podemos encontrar esto o aquello. Después iremos a hilar más fino para tratar de saber más en detalle cuáles son las concentraciones que tenemos y qué concentraciones tenemos en diferentes momentos del día. Mucha de la industria alimenticia que tenemos en la zona
trabaja de manera discontinua, es decir, hacen lotes de producción, entonces los equipos se cargan con materia prima, transcurre el proceso, se separa, digamos, el producto de otras impurezas, y después se envasa, etcétera, ¿no? Pero termina este proceso, todos los equipos tienen que ser higienizados, y después, nuevamente, comienza otro proceso. Acá hay dos detalles a tener en cuenta. Primero, las concentraciones de contaminantes en el aire van a depender de en qué hora del día o en qué hora del proceso se encuentre, nos encontremos, digamos, el momento en que yo quiero evaluar, la concentración va a depender de cuál es el momento en que lo estoy evaluando, porque a lo mejor en determinada hora del día o del proceso, desde que se inició el proceso hasta que termina, en determinada hora estoy agregando ácido y en otra hora estoy agregando carbonato. Entonces voy a encontrar distintas cosas en el aire de acuerdo a en qué momento del proceso me encuentro. Por otro lado, dije que todo el equipo se tiene que limpiar. Bueno, toda la industria alimenticia trabaja ya de norma con un sistema que se llama Clean in Place, CIP, C-I-P, C y latina P, que es una forma de lavar equipos sin tener que desarmarlos ni meter a nadie adentro. Esto se hace circulando determinados fluidos por las mismas cañerías por las que se utilizan normalmente para el proceso y algunas otras adicionales que se usan solamente para este proceso de limpieza. Por ejemplo, si ustedes tienen una fábrica de cerveza, ustedes van a tener un fermentador, que un fermentador no es más que un tacho vacío, vacío mientras no esté trabajando el proceso, lógicamente, ¿no? Pero me refiero a una cavidad, dentro de la cual se agregan el mosto que vamos a fermentar, la levadura se agregó un poquito antes, se agrega un poco de agua, comienza el proceso, después se agregan las sustancias que van requiriendo, digamos, el crecimiento, no el crecimiento, sino la levadura. Ahí no nos interesa tanto que crezca la levadura como que produzca alcohol y transforme ese mosto, que es un mosto, el nombre genérico para una sustancia básicamente que contiene básicamente azúcares y que se ha diluido en agua y que la usamos como alimento para, en el caso de la fermentación de cerveza, para unas levaduras, que son las Saccharomyces cerevisiae, que van a transformar ese mosto en lo que después a nosotros nos gusta, la cerveza. Una vez que terminó el proceso, se vacía la cuba de fermentación y hay que lavarla. Entonces, primero se la enjuaga con agua. Entonces hay un caño que ingresa a ese tanque y que tiene en su extremo, normalmente tiene unas derivaciones, y hay varios picos digamos, donde terminan esas derivaciones de ese caño, que tienen como una bolita con agujeros, una bolita hueca con agujeros. Entonces, esto es como un rociador. Se le mete agua a presión y entonces van a rociar todo el tanque, tanto lo que sería el techo del tanque como las paredes, y todo ese líquido va a ir drenando hasta un desagüe y va a arrastrar los restos de mosto que quedaron y levadura, etcétera, que quedaron de la fermentación. Como mucho de toda esa suciedad queda pegada a las paredes del equipo, alguna parte del equipo, en alguna cañería, se pasa por ese mismo sistema de cañerías y de bolas de lavado, se llaman esas que describí recién, una solución de soda cáustica.
típico, digamos, en solución de hidróxido de sodio en agua, que, digamos, básicamente tiene un efecto detergente. Es decir, que disocia las grasas y eso hace que la suciedad se suelte de las paredes metálicas de cañería o de tanques. Y de nuevo, eso fluye por un desagüe. Y después de que hicimos esto, hay que volver a enjuagar otra vez agua, que puede ser agua caliente, por ejemplo, para mejorar la disolución. Y ahí ya hemos metido una sustancia que puede ser potencialmente contaminante, que es el hidróxido de sodio, o sea, la soda cáustica. Bueno, a veces se usan también desinfectantes, que son sustancias de formulación más compleja, que también son tóxicas, pero son necesarias porque uno tiene una contaminación más severa en el equipo y tiene que meter ese desinfectante y por lo tanto también está introduciendo otra sustancia que puede ser potencialmente contaminante. ¿Dónde contamina? Normalmente dentro de ese equipo es difícil, salvo que el equipo no sea hermético, hay muchos que no lo son. No es el caso de la cervecera de acá de Salta, porque tiene unas cubas herméticas, porque ellos recuperan los gases de la fermentación, que es dióxido de carbono, ellos lo recuperan y lo utilizan para diferentes procesos. Pero hay otras industrias, por ejemplo, los que fabrican vinagre o los que fabrican levaduras, tienen cubas de fermentación que son abiertas, donde estos vapores pueden de alguna manera llegar al exterior y en definitiva al ambiente de trabajo en la planta. Pero hay algún punto donde se preparan estas sustancias, normalmente lo que se llama la sala de SIP en la mayoría de estas industrias. Ahí hay tanques donde se diluye, la soda cáustica viene normalmente en pellets, o sea, como perlitas, en bolsas. Estas bolsas hay que volcarlas en algún recipiente, hay que mezclarlas con agua, hay que diluirlas. Por ejemplo, en la fabricación de levaduras se utiliza como una de las materias primas que se le agrega, se utiliza urea. La urea es fuente de nitrógeno. Entonces, el microorganismo, en este caso, interesa que se reproduzca y que crezca, además de los carbohidratos que vienen en el caso de la fabricación de levaduras del residuo de la fabricación de azúcar, que es la melaza, en algunos casos otra fuente de carbono, pero como fuente necesita fósforo, que generalmente se utiliza ácido fosfórico, y necesita también nitrógeno. Carbono, fósforo, nitrógeno es lo que necesita cualquier célula para reproducirse. El nitrógeno, como les dije, urea. La urea también viene en perlitas, pellets, también viene en bolsas, y para introducirla a un proceso hay que hacer una dilución. Cuando se hace la dilución, se libera amoníaco. Generalmente los tanques de dilución no son herméticos y generan una buena nube de amoníaco en el aire, de vapores de amoníaco en el aire, cuando se está produciendo esto, y incluso todo el tiempo que se tenga almacenado a la solución de urea va a estar emitiendo vapores de amoníaco, que van a ser de mayor concentración cuando se hace la dilución y de menor concentración después hasta que se agote esa mezcla por lo que lo va usando el proceso. Entonces, todo este control de los MP, etcétera, que propone la norma, es bastante difícil de hacer estrictamente como la norma lo propone, ¿no? Por el hecho de que nuestras concentraciones van a ir variando mucho, van a variar en algunos casos rápidamente. Por ejemplo,
proceso de disolución de la urea puede llevar pocos minutos, y en esos pocos minutos hay una gran concentración, y es difícil hacer una medición precisa justo en ese momento, ¿no? Pero bueno, siempre se busca conocer algo, es decir, sí se hace la medición. Yo nunca confío ciegamente en que estamos dentro del nivel del CMP, porque sé que durante el proceso hay momentos que no hemos podido medir, por lo tanto tampoco lo puedo comparar con un CMP-CPT, y que tienen concentraciones más altas. Entonces, lo que hacemos es mejorar la ventilación, tratando de que haya una gran dilución de ese contaminante, y protegemos también a la persona con alguna máscara. A pesar de que el especialista que ha ido a hacer la medición me dijo, no, estamos perfectos, estamos dentro del CMP. Sí, estamos dentro del CMP cuando vos lo mediste, pero en otro momento estoy seguro que estamos por encima. Entonces, ese es el criterio que el ingeniero tiene que tener, ¿no? De decir, bueno, una medición es una cosa muy relativa. Una medición de concentración en un ambiente laboral mucho más, porque el ambiente laboral tiene toda esta variabilidad que yo les acabo de describir con este par de ejemplos, ¿no? Así que, salvo cuando es un proceso continuo, que trabaja 24 horas, todos los días de la semana, todo el año, igual, ahí, bueno, probablemente ahí sí se puede utilizar este criterio que propone la norma, porque incluso podemos tener hasta muestreadores continuos dentro del proceso. Se puede justificar tenerlos porque sí tiene sentido, digamos, en este caso, porque las concentraciones van a ser más estables a lo largo de toda la jornada de trabajo y todo el año, y tiene, como les digo, más sentido hasta hacer una medición de tipo continuo, ¿no? Pero el proceso continuo no es lo que más abunda en nuestra industria. La mayoría de los procesos que hay, sobre todo en la industria alimenticia, son de tipo discontinuo. Nos vamos a encontrar a lo mejor con algún proceso continuo en la industria quizá del papel o en alguna industria minera, ¿no? Pero en general son más raros los procesos continuos. La mayoría que nos vamos a encontrar, de acuerdo a lo que sé que hoy existe acá en la zona, son procesos más bien discontinuos, y por lo tanto esto va a ser, juega en contra, digamos, de la posibilidad de ser muy estrictos midiendo y comparando con los niveles que nos da la normativa. Entonces, siempre nos vamos a tomar a los valores de las mediciones, hay que hacerlas porque la RT te la exige. Si uno no las hace, después la RT no te hace ¿cómo se llama? El examen periódico, que es gratuito, está incluido dentro de la cuota, más que gratuito, pero si no lo justificamos bien con una medición, no lo van a querer hacer, así que la medición hay que hacerlo. ¿Cuánto caso le hacemos a la medición? Es como que la vamos a tomar con pinzas, y vamos a sobreactuar las medidas de protección para evitar que la gente corra riesgo. Y vamos a tratar siempre de que la empresa tenga un médico laboral, no necesariamente incluido en la nómina de la empresa, que trabaje dentro de la planta, porque eso pasa solamente en grandes plantas que tienen muchísimo personal. No se justifica, o es difícil de justificar un presupuesto para un médico permanente en la planta, pero sí tener algún servicio de medicina laboral que la empresa lo necesita, porque lo necesita para hacer control de ausentismo, que haga también los controles biológicos necesarios sobre la gente para saber si la gente está en proceso de enfermarse o no, o está, digamos, bien dentro de los límites normales. Ojo, también eso es una medición, pero bueno, en ese caso ya no hay mucho más que hacer. Hemos hecho
hemos sobreactuado las medidas de ingeniería con la ventilación, hemos sobreactuado la protección, cuando a lo mejor la medición dice que no es necesaria, limitamos los tiempos de exposición, haciendo que la gente esté el tiempo estrictamente necesario en el lugar donde sabemos que hay mayores probabilidades de que haya alta concentración de contaminante. Todo eso lo hacemos. Y bueno, el control biológico es como para que el médico detecte si aún así alguna persona está en camino a enfermarse, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que hay con respecto a este tema. Así que estaría abriendo el espacio de las preguntas de ustedes. Quedo a la escucha. Profesor, Sí, para cuando hablamos de valores totales y valores respirables, sí. ¿también estos tienen un CPM, un CPT, esas cosas? Sí, en la norma vamos a encontrar, a ver, si me da un segundito, la voy a buscar a la tabla de la norma, que creía que la tenía pegada en el documento este, pero no lo tengo. Eh, pero sí, sé que está. Seguramente, a ver, voy a buscar acá en legislación, a ver si está la 295. Acá está. A ver si está el anexo, porque si no está el anexo no tengo los valores. Parece que sí. A ver. Dame un segundito que encuentro la tabla de los contaminantes químicos y ya les comparto. Es larguísima. Bueno, a ver, ahora les comparto y tratamos de encontrar lo que habla del tema de material particulado, o materia particulada también le dicen. Acá estamos. Ay, no está completa. O está más arriba. Está. Capaz que esta parece ser. No me acuerdo si estaba como material particulado o como polvo. Vamos a ver si está en la M. Parece que no. Vamos a polvo. Abajo tendría que ser. Polvo, acá está. Eh, acá, no se ve pero fíjense, dice 10 miligramos por metro cúbico. No, pero este es polvo una, de óxido de zinc, perdón, no es ese el caso. Quizá tengo que
sílice, que es el caso más común de... Acá debería estar y no lo encuentro. Quizás... Perdón que es muy engorrosa la tabla, esto me pasa siempre, tengo que estar un buen rato buscando hasta que encuentro el caso del polo, que es el que más usamos, pero no me acuerdo bien cómo figuraba. Lo cierto es que va a decir concentración total y va a dar un valor, y fracción respirable y va a dar otro valor que es más chico. Encima es larguísima la tabla, así que... Otra vez el polo, pero del óxido de zinc. No lo encuentro. Pero así como hemos visto el caso ese que encontré, que creía que era el general, pero no es el del óxido de zinc, creo que era. Vamos a encontrar los dos valores, ¿no? Lo voy a hacer porque no lo encuentro. Eh, Vamos a encontrar los dos valores, uno que es para fracción respirable y el otro que es para, digamos, la concentración total de polvo en el aire. Este, ahí, para poder medir la fracción respirable, lo que se hace, se le pone un accesorio a la bomba de vacío que permite separar. O sea, si uno chupa directamente a través del filtro, lo que va a hacer es va a encontrar la concentración total. Si no, se le pone un pequeño ciclón antes, entonces el aire contaminado con polvo entra, el ciclón separa el material más grueso y deja pasar el material más fino, que ese va a ser el que queda en el filtro. Entonces vamos a tener siempre una concentración menor que la concentración total. Por eso en la tabla de la 295 tiene dos valores. Uno para la respirable, que es más chico que el de la fracción total, digamos, ¿no? Que para sílice era del orden de 10 miligramos por metro cúbico la fracción total, y la respirable andaba en el orden de 5, si no mal recuerdo. Habría que buscarlo bien en la tabla. Pero bueno, sí, hay dos valores, sería la respuesta corta, digamos, de este asunto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Si no hay más preguntas, cortamos temprano. Profesor, no sé si me escucha. Sí, ahí te escucho, Pablo. Ahora sí. ¿Preguntaste algo?
Ahora no escucho nada. Quería preguntar si- si- claro, quería preguntar por qué controlamos la total, por qué hay ppm de total si solamente nos importa la respirable. Eso es porque no siempre se puede medir, no todo el mundo tiene equipo para medir la respirable. Entonces se guían muchas veces por el total. No es lo mejor, pero bueno, es una forma de hacerlo, ¿no? Profesor, y cuando nos referimos a tierra, ¿usted se refería a sílice, o sea, a óxido de silicio? Porque hay muchos Claro, tipos de tierra, como hacemos ahí. no, porque normalmente lo que viene en el polvo, del polvo ambiente es óxido de silicio, ¿no? Así que por eso esto, digamos, la arena es silicio o sílice. Y lo que también es verdad que a veces te viene por ejemplo, una arcilla, eh, pero bueno, en definitiva, el material particulado, el silicio tiene una cuestión diferente por el hecho de que no es lo mismo la sílice cristalina que la sílice amorfa. Eh, hay una que es inerte y otra que puede producir algunas reacciones. Entonces, en el caso del silicio, la norma tiene discriminado, de acuerdo al tipo de cristalización, eh, distintos niveles. Pero si no, se toma como que fuera inerte, si es inerte, que sea sílice o que sea arcilla, eh, va a causar el mismo efecto, dada una granulometría igual, ¿no? Los efectos que causan estos contaminantes que son inertes, eh, digamos, el efecto que causan es que se quedan en los alvéolos y el alvéolo se defiende haciendo como una callosidad, o sea, envolviendo a ese granito de polvo que quedó dentro del alvéolo, lo envuelve haciendo como una membrana rígida por encima del granito de polvo. Entonces, esa membrana rígida no tiene la capacidad de intercambio de gases que tiene el resto del alvéolo. Entonces, se ve reducida su capacidad, su superficie útil. Cuando, cuando hay muchas eh, de estos granitos que han ido quedando en un mismo alvéolo o en distintos alvéolos, el pulmón pierde capacidad. Entonces, la peligrosidad del material particulado viene por ese lado, o sea, porque desarrolla la persona esta insuficiencia respiratoria, que se conoce como neumoconiosis, y es lo que se trata de detectar con la espirometría. O sea, por eso la RT le va a hacer a la gente que está expuesta a este tipo de material particulado, le va a hacer una espirometría. Y este daño es independiente de cuál sea la sustancia, siempre que sea inerte, ¿no? O sea, no importa tanto si es un silicato de magnesio, si es óxido de silicio o qué sea, ¿no? Eh, Puede ser un carbonato también, polvo de algún yeso, alguna cosa así, también causa el mismo efecto sin necesidad de que haya una incorporación al torrente sanguíneo, ¿no? Simplemente por quedarse ahí en el alvéolo ya produce este fenómeno, ¿no? Y ya que lo preguntaste, eh, tenemos un problema, no tenemos un problema en sí, sino que tenemos que tener en cuenta que en algunas industrias hay elementos que tienen asbestos. Los asbestos, el problema que tienen es que generan fibras, o sea, generan una partícula que es mucho más larga que el diámetro que tienen. Entonces, y son muy flexibles. Entonces, y además muy livianas. Son aspiradas, ingresan al alvéolo, podrían llegar a salir, si fueran
de otra forma, pero se quedan dentro del alveolo por la forma que tienen, se terminan quedando pegadas, atravesadas en el bronquiolo, y ahí cuando el cuerpo reaccione lo va a cubrir, en realidad el problema es que puede producir un cáncer, ¿no? Así que hay algunos materiales fibrosos, particularmente el asbesto, y por eso el asbesto ha sido prohibido en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos caños y chapas de techo de fibrocemento que tienen asbestos, sobre todo los que son de vieja data, de fabricación antigua, y hay que tener mucho cuidado cuando la gente trabaja con ella, por ejemplo, cortándola con una moladora o cosas así, va a generar ese polvo. Entonces hay que protegerlo bien para evitar que lo aspiren, porque ahí, digamos, el daño potencial es muy grande, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna pregunta más? ¿Nos vamos a cenar temprano? Bueno, si no hay más dudas, cortaríamos acá, ¿eh? Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao, adiós. Hasta luego.